a Erasmo y a Humberto porque mi libro no es de poesía, sin embargo hicieron una excepción. Gracias. Este libro tiene un diseño, como lo ven, de una cámara fotográfica. Por dentro tiene algunos signos que tiene como si fuera una cámara normal. Pueden aprender un poco de fotografía en ello. ¿Me permite una foto? En el año de 1977, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la calle del Niño Perdido, había una mujer que tenía como familia una familia de 10. Eran 5 mujeres, 3 hombres, papá y mamá. En aquel entonces la muchacha se llamaba Toña, agarraba una carretilla y avanzaba unos 40, 50 metros para poder rellenar un terreno, pero en la carretilla llevaba tierra. Entonces cada viaje que hacía se tocaba su vientre y le decía: hijo, no te salgas todavía. Después de enfrentar ese miedo que tenía, porque era la hija más consentida en aquel entonces del papá, y el papá era un poco brusco y duro con ella. En aquel entonces ella tuvo que enfrentarlo y decirle la situación. El niño nació, ella lo empezó a cuidar, y en un patio donde ella vivía había muchos árboles frutales. En aquellos árboles frutales se subía el niño y a todos se subía a comer y degustar las frutas. Sin embargo, había un árbol en especial que era de forma cilíndrica y le costaba trabajo subirse, pero él no quería quedarse con esa forma de probar ese fruto. Entonces agarró un día, tomó, respiró así como ahorita lo voy a hacer. Respiró hondo, enfrentó el miedo, subió el níspero y estando arriba, por el cansancio que tuvo, empezó a degustar esos frutos y se empezó a dar cuenta que eran unos frutos ácidos y otros dulces. El niño empezó a ver y a saborear lo que realmente es la vida. Desde esa copa de aquel árbol se dio cuenta que muchos años que estuvo en la parte de abajo no era lo mismo ni no se disfrutaba que cuando él estaba arriba y lo veía de otra manera y de otra perspectiva. Al pasar el tiempo, el niño, pues como toda madre y todo hijo, pues tienen que aprender a estudiar. Entonces la mamá le decía al hijo, la mamá era de profesión secretaria y taquimecanógrafa, era una excelente lectora, así como cada uno de ustedes, y también tenía una forma de escribir muy correcta, y obviamente quería transmitirlo y heredarlo como ustedes lo quieren heredar también a sus hijos y a la sociedad. Entonces ella le pedía que transcribiera de un periódico a su libreta. En aquel entonces el niño, al final de cuentas, pues como todos hemos sido, pues cometemos algunos errores a la hora de transcribirlo. Su mamá le decía: vas a hacerlo 25 veces cada error que tengas. Le volví a preguntar y le dice: ahora lo vas a hacer 50 veces porque no lo aprendiste. Luego le decía: vas a hacer 100 veces esa misma palabra porque no terminas de aprender. Y al final le daba un coscorrón porque no terminaba aprendiendo. El niño todo el tiempo se la pasó con coscorrones, no aprendió. Al final de la primaria, secundaria, el niño quiso estudiar. Su gran aspiración era ser arquitecto. En aquel entonces la familia tenía problemas de escasos recursos, y como todos ustedes son padres de familia, saben que el día que les piden los útiles escolares, lo primero que piensa uno es en la situación económica. Entonces no nada más es un lápiz, sino son muchas libretas, muchos libros, y realmente el bolsillo cada vez se hace menos. En ese momento el niño empieza a estudiar, cansado de pedirle a sus amigos el material que necesitaba para el dibujo técnico. Se choca un poco, no le dejó de gustar la escuela, pues se choca un poco, y en ese momento toma la determinación de enfrentar al papá y decirle: ¿sabes qué? No quiero seguir estudiando. ¿Por qué? Porque realmente veía la situación económica. A la edad de 14 años comienza a trabajar en un periódico donde digamos que es un niño, se enfrenta a que por las mañanas, a la edad de 15 años, porque trabajó ahí alrededor de 20, se da cuenta que en la mañana se sentaba a desayunar con el gobernador del estado. Por la tarde iba y tomaba fotografías de la nota roja, la cual había personas que desafortunadamente pues
ensangrentadas en un choque y muertes, ¿no? Y por la noche iba a tomar sociales a una iglesia donde dos personas unían sus lazos de amor. Después de estar así durante 20 años, había acontecimientos que pasaban en el Estado y en la República. Uno de ellos era la creación de un partido político, la creación de una identificación que era el IFE, el surgimiento de un ejército zapatista de liberación nacional que tuvo, pues, como queriendo tener un golpe de Estado, y así muchos problemas que él a su corta edad no asimilaba, porque realmente para un niño tenía que haber estudiado para entender y comprender cada situación que pasa en nuestro país, en nuestro estado y pues a nivel mundial. Empezó a agarrar un libro, un lapicero, cuando ya él se podía costear esa parte. Después de 25 años, él termina su carrera como licenciado en comunicación. Pero antes de todo eso, él cruzó el desierto un día y medio porque buscaba, digamos que un sueño americano. Al regresar de ese sueño americano, tiene la oportunidad de que, como ya está estudiando, va a Cuba y también empieza a tener un diplomado en cuestiones de comunicación. Después de eso, y el niño no se le olvidaba que a su madre le había prometido que le iba a hacer un libro para que ella lo leyera. Era una parte como justificación de que sí había aprendido, después no de tantos coscorrones, pero sí había aprendido la lección muy bien. Desafortunadamente, como todos lo saben y todos lo vivimos, pasamos una situación de emergencia como la pandemia, donde todos y cada uno de nosotros perdimos a un ser querido, como un amigo, un vecino, un conocido y un familiar. En esa pandemia se murió Toña, la mamá del niño. Ese niño soy yo y este es mi libro que le prometí. Y así como les pedí que sonrieran cuando empecé esto, quiero que sigan sonriendo a la vida cada día, cada minuto, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Muchas gracias.